Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestro estudio expositivo de Primera de Juan. Abran por favor sus Biblias, les invito a que puedan abrir en este libro tan especial, el libro que concentra eh, parte de la revelación de Dios para nosotros, ¿no? Y digo parte porque hay cosas que no nos han sido reveladas. Y bueno, pero lo que sí ha sido revelado, que lo tenemos aquí escrito, es lo que Dios anhela para nosotros, el libro de instrucciones de Dios. El manual para la vida, podríamos decirle también. Primera de Juan, capítulo 3. Y hoy nos toca analizar, poder meditar desde los versículos 4 al 10. Así que esos son los versículos que vamos a estar meditando en el día de hoy. Antes de eso vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a clamar por su ayuda para que su Espíritu Santo pueda enseñar en esta hora. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta mañana. Gracias por mis hermanos que están aquí. Gracias porque podemos verles y nuestro corazón se alienta al ver cómo tu pueblo, Señor, ha separado este día para venir a este lugar y concentrarse en la alabanza, en la adoración y disponer el corazón para escuchar tu palabra. Señor, y eso es lo que anhelamos, oír tu palabra, que nuestro corazón sea una tierra fértil para que tú puedas sembrar en ella tus propósitos. Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos esté enseñando en esta mañana. Te pedimos que nos ayudes para que podamos estar atentos a tu palabra y, Señor, ella pueda producir un cambio. Tú mismo has prometido que tu palabra a ti no vuelve vacía, sino que hace la obra que tú quieres. Y, Señor, nosotros queremos salir de este lugar diferente a cómo hemos venido. Que ella nos pueda enseñar, consolar, exhortar, nutrir, Señor, en el día de hoy. Te damos gracias por todo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Juan, entonces, capítulo 3. Ustedes saben que, como tenemos por costumbre, vamos a leer todo el capítulo, un versículo cada uno. Sé que hay algunos hermanos que tienen alguna versión diferente a la Biblia, así que no se asusten si por ahí las palabras cambian. Simplemente son versiones más modernas de la palabra del Señor. Vamos a comenzar con el versículo 1. Yo lo voy a leer y de luego sigue la ronda. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El que crea esto tratará de ser puro, porque Cristo es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ninguno que sea hijo de Dios practica el pecado, porque tiene en sí mismo el germen de la vida de Dios, y no puede seguir pecando porque es hijo de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Verso 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. 3. Así que no les extrañe que el mundo los aborrezca. Nosotros sabemos
que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a sus hermanos homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. De esta manera sabremos que somos de la verdad y podremos sentirnos seguros delante de Dios. Y aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. 21. Verso 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y su mandamiento es que creamos en Jesucristo, su Hijo, y que nos amemos unos a otros. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Muy bien, volvamos a el versículo 4, que es desde donde vamos a empezar a meditar en el día de hoy. Como ustedes saben, y como el domingo pasado estuvimos compartiendo, Juan, en los primeros 3 versículos de este capítulo, él escribe asombrado, y me gusta decirlo así. Él logra dimensionar de alguna manera el amor de Dios y escribe diciendo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Luego él empieza a hablar acerca de que todavía no hemos llegado a alcanzar lo que vamos a llegar a ser, que todavía no somos, por decirlo de alguna forma, no hemos llegado a alcanzar el grado de glorificación que Dios tiene para con nosotros. Y bueno, el domingo pasado explicábamos acerca de que todos estamos en este proceso de santificación. Algunos están en un proceso recién inicial, otros son más maduros espiritualmente, pero todos estamos en este proceso de madurez. Y Juan dice que cuando Él se manifieste seremos como Él, porque le vamos a poder ver. Y eso es lo que le llamamos la glorificación. Cuando nuestros cuerpos sean cambiados y seamos como nuestro Señor. Luego Juan nos alentaba en el versículo 3 a vivir en santidad, que todo aquel que tiene esta esperanza de que cuando Cristo se manifieste seremos como Él, debe vivir en santidad. Y que esto debe ser el motor, por así decirlo, que nos lleve a vivir en santidad. Y ustedes saben que cuando comenzamos en el primer capítulo, habíamos dicho que Juan tenía como objetivo en su carta corregir o advertir a los hermanos acerca de las falsas enseñanzas que había en aquella época. Y parte de estas falsas enseñanzas eran un grupo de personas que eran los gnósticos, que ellos estaban muy influenciados por la filosofía, entre los cuales algunos filósofos que habían influenciado a este grupo de personas era Platón. Habíamos estado conversando acerca de eso. Y entre algunos puntos más característicos de este movimiento era que ellos pensaban o creían en el dualismo. Y creían también que la materia, que nuestros cuerpos naturalmente eran malos. Y por ende todas las acciones que cometían eran malas y tenían allí un inconveniente con respecto al pecado, porque
Si nuestro cuerpo era malo y todo lo que hacíamos era pecado, era como que lo minimizaban al pecado. Y Juan en toda su carta va combatiendo esta falsa enseñanza. Estoy hablando a grandes rasgos, ¿no? Es un resumen a vuelo de pájaro con algunas cosas importantes nomás. Y una de las cosas que él va a combatir ahora es acerca de las falsas enseñanzas, como ya decía, pero también los falsos maestros que estaban allí, que enseñaban también, que trataban de engañar, que trataban de corromper a la iglesia y que trataban de ganar adeptos, porque ese era el objetivo de estos falsos maestros, ganar discípulos, ganar alumnos para sí, y luego terminar destruyendo, dividiendo la iglesia del Señor. Verso 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y en esta mañana podríamos titular este mensaje 4 pruebas del verdadero cristiano y su incompatibilidad con el pecado. Juan aquí nos va a mostrar que el verdadero cristiano tiene 4 características que van totalmente en contra de este mundo y del pecado. Versículo 4 nuevamente. Dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley. Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí ustedes saben que esta frase que dice todo aquel que comete pecado no se refiere a una persona que va caminando por la vida y como excepción, como un error, comete pecado. Sino que está hablando de personas que ya viven con este estilo de vida. Que el pecado en ellos no es una excepción, sino que es algo normal. ¿Me explico? Este pasaje está hablando acerca de lo que nosotros éramos antes de conocer al Señor. Vivíamos en una vida de pecado, vivíamos como si no existiese la ley del Señor y vivíamos felices porque pecábamos y nuestro corazón no nos decía nada, no estaba en nosotros el Espíritu Santo para que nos alertase ante el pecado y éramos felices y encima nos gozábamos con aquellos que también practicaban los mismos pecados que nosotros. Esto éramos antes de conocer al Señor. Y Juan habla y dice que todo aquel que vive así, constantemente en pecado, infringe la ley. Y aquí podríamos hablar de la primera razón. El pecado es incompatible con la ley de Dios. Nótese que ahora nosotros, cuando caemos en pecado, cuando nos deslizamos y pecamos, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Nuestro corazón se entristece. Nuestra conciencia nos alerta que hemos pecado. El Espíritu Santo se entristece en nuestro interior. Perdón, nos duele
haber ofendido al Señor. Nos entristecemos en gran manera, nos pesa, nuestro día se oscurece, se echa a perder el día, por así decirlo. Nos afligimos porque hemos transgredido la ley de Dios. Y fíjense que en el Salmo 119, vamos a buscarlo porque es un pasaje que apoya y nos da mucha claridad acerca de este punto, cómo el pecado llega a ir totalmente en contra de lo que ahora sentimos. Salmo 119, versículo 34 dice: Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Verso 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Y versículo 97 dice: Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Perdón, aquí está hablando verdaderamente un hijo de Dios. Y esto que está escrito debería reflejarse en nuestras vidas. En primer lugar, el pecado es incompatible con la ley de Dios y es incompatible con nuestras vidas y con nuestro nuevo nacimiento y con el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestro interior, porque infringe, quebranta, destruye totalmente la ley de Dios. Y un verdadero cristiano, ¿qué hace con la ley del Señor? Dice el versículo 97 que todo el día es su meditación. El verso 77 dice: tu ley es mi delicia. El verdadero cristiano ama, ama la palabra del Señor. El verdadero hijo del Señor anhela leer la Biblia en palabras sencillas. En su corazón hay un hambre por la palabra del Señor. Y cuando no pasa tiempo leyendo las Escrituras, él lo siente. Pero no como un cargo de conciencia, sino que, para usar esa analogía que hace David, ese verdor de un cristiano fructífero comienza a secarse. Y él sabe que por dentro se está secando, porque no lee la palabra de Dios, porque no pasa tiempo en oración, porque no pasa tiempo con sus hermanos. He charlado muchas veces con hermanos y hermanas que están sufriendo esto. Y ellos dicen: mi vida ya no es como era antes. Yo antes leía la palabra del Señor y era algo hermoso para mí, e incluso mi corazón estaba más alegre. Se notaba que yo era un verdadero cristiano y hoy no es así, hoy no es así. Me he enfriado. ¿Han escuchado esa frase? Me he enfriado. Y ustedes saben que a veces cometemos el error de pensar que cuando nos enfriamos o cuando nos deslizamos, nos apartamos del Señor, nosotros queremos estar bien con el Señor, o mejor dicho, volver a mejorar nuestras vidas y recién volver al Señor. Y esto no es así, es un engaño. Nosotros, para estar bien espiritualmente, primero tenemos que ir al Señor. No tratar de quitar todas las cosas que nos estorban antes para recién acercarnos a Dios, sino al revés, acercarnos a Dios y Él va a quitar todas las cosas que nos están estorbando. ¿Cuántas cosas nos estorban, no? Yo pienso en mi vida y veo que hay cosas que estorban en mi vida. ¿En la de usted? ¿Cuántas cosas nos estorban? Acerquémonos a Dios, pues, para que Él pueda limpiar nuestras vidas de estos residuos del viejo hombre que nos estorban, que nos hacen pecar, que
nos alejan del Señor. Dice que el pecado, dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y esta frase de infringir la ley también tiene una connotación especial, porque no está hablando acerca de quebrantar, por ejemplo, una ley de tránsito, pasar un semáforo en rojo. ¿Nosotros vivimos pasando un semáforo en rojo? No, ¿verdad? Sino que son excepciones. Y a veces llegamos y lo agarramos a la mitad del amarillo y lo pasamos en naranja. O a veces estamos apurados y lo pasamos en rojo y cometemos una infracción de tránsito. Bueno, esto no hace mención a este ejemplo, sino a todo lo contrario. A vivir como si la ley no existiera. A vivir como si Dios nunca hubiese abierto su boca y darnos un código moral. Como si los 10 mandamientos no existiesen. ¿Y quiénes son los que viven así? Los incrédulos, los impíos. El pecado es incompatible con el cristiano porque es incompatible con la ley de Dios. La transgrede permanentemente. Y la infringe de tal forma que es como si no existiera. ¿Se acuerdan cuando vivíamos así? Efesios habla de que algunos de los cristianos eran ladrones, idólatras. Y si pensamos en nuestras vidas podemos ver esto. Yo era idólatra. Y seguramente ustedes también. Algunos de nuestros hermanos eran ladrones. Y por la gracia del Señor hoy son otra cosa. Algunos eran drogadictos. Y eran estafadores, mentirosos, adúlteros, fornicarios. Mas ahora Dios ha cambiado nuestra forma de vida. Termina diciendo el versículo 4, pues el pecado es infracción de la ley. Vamos a buscar un versículo que nos alienta en esto. Santiago 4:17. Dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjense que el pecado no tan solo es una acción, sino también puede ser una omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, mira para otro lado, como ya vamos a verlo un poco más adelante en este capítulo. Juan habla acerca de un ejemplo muy explícito, que es el amor hacia los hermanos, y dice, si algún hermano ve que otro está pasando por necesidad y cierra contra él su corazón, ¿dónde mora el amor de Dios en él? Es un ejemplo muy claro acerca de lo que es la omisión. Estuvimos compartiendo en el grupo de Facebook una foto muy linda que hablaba acerca de acordarnos de los pobres. Cuando Pablo se convirtió y él compartió la teología que Dios le dio con la iglesia, lo único que le pidió la iglesia de Jerusalén es que se acordase de los pobres. Fíjense que esto que el apóstol Pablo tuvo como estandarte, hoy en la iglesia de este siglo se está olvidando o se ha olvidado. El recordar, el acordarse, el ayudar a los hermanos que están pasando por necesidades. Y voy a contarles mi testimonio de cómo el Señor me regaló, me concedió trabajar en lo que yo le había pedido. Como ustedes saben, yo estudié abogacía y uno puede ejercer en la profesión de manera particular con un estudio jurídico o trabajando para alguna empresa o para el Estado. Yo siempre
soñé o anhelé poder tener un trabajo que me permita servir al Señor y dedicarme a mi familia. No vivir para trabajar, sino que trabajar para vivir. Que el trabajo sea un medio de vida, nada más. Y poder tener tiempo para dedicar a mi familia y a la obra del Señor. Tal es así que cuando vivía en la provincia de Catamarca intenté de muchas formas presentar currículums para poder trabajar en el Poder Judicial y Dios no abrió las puertas allí, no lo permitió. Pero cuando me casé con mi esposa y vine a vivir a Santiago del Estero, solíamos pasar, me acuerdo, por frente de tribunales y yo oraba y decía, Señor, qué lindo sería que me des trabajo en un lugar así. Porque yo sabía que el trabajo de tribunales es un trabajo de media jornada. Y me quedaba toda la tarde, la noche, para mi familia y para la obra de Dios. Resultó que una noche estaba un poco triste, porque hasta ese entonces vivíamos a través de las changas, como le decimos nosotros, que yo podía hacer a través de la venta de comidas. Y me acuerdo que con mi cuñada que está aquí, habíamos hecho una sociedad y vendíamos empanadas. Y el Señor ha sido tan fiel que nos daba, en mi caso, el dinero suficiente para comprar alimentos para una semana. O sea que al otro fin de semana sí o sí teníamos que volver a hacer, porque si no, no había dinero. Y un miércoles estaba, me acuerdo, un poco triste, angustiado, porque si hay una realidad es que el trabajo dignifica a la persona, ¿verdad? Y yo anhelaba un trabajo más estable, y clamando al Señor, esa noche me acuerdo, me invita el pastor de la iglesia donde nos congregábamos en aquel entonces a jugar a la pelota. Y bueno, con pocas ganas, yo no quería ir porque la verdad que me sentía triste, estaba un poco angustiado. Pero el Señor me impulsó a ir y fui. Y esa noche jugamos al fútbol allí, todos los casados. Y cuando terminamos de jugar, el pastor dijo, ¿qué les parece si compartimos los motivos de oración ya que estamos todos aquí? E hicimos una ronda y empezamos a compartir los motivos de oración. Y bueno, algún hermano pedía también por trabajo, otro por la salud de su familia, otro por problemas que había en la familia. Y así cada uno iba compartiendo sus motivos de oración. Y cuando yo veía que me llegaba el momento, yo en mi corazón dudaba de compartir este inconveniente que yo tenía, quizás por vergüenza o porque no los conocía a los hermanos, porque verdaderamente hace poquito tiempo que estaba aquí en Santiago del Estero. Pero el Señor me ayudó a compartirlo. Y digo, ¿cómo el Señor me va a proveer de un trabajo si no comparto que necesito trabajar? Entonces, cuando me llegó el momento, les conté a los hermanos, porque algunos todavía no me conocían bien, a qué me dedicaba, qué había estudiado, y que estaba buscando trabajo, de lo que fuere. Porque el Señor me dio salud y 2 manos para trabajar y puedo trabajar de lo que sea. Y bueno, justo un hermano me escucha, que estaba allí presente, yo no lo conocía. Y bueno, me dijo que íbamos a estar orando por eso, que su esposa era abogada y que si necesitaba alguna ayuda con alguna materia de la facultad me podía ayudar. Así que fue así. Terminó la reunión, esa pequeña reunión de oración, nos fuimos cada uno a su casa y yo volví diferente, volví contento porque me había despejado, había conocido a los hermanos, habíamos estado orando. A la semana me llamó por teléfono el pastor diciéndome que este hermano que había estado presente me había conseguido la posibilidad de tener una entrevista de trabajo en el Ministerio Público Fiscal aquí en Santiago del Estero.
Fíjense que si yo no iba esa noche, posiblemente jamás hubiese conseguido este trabajo, ¿no? Y este hermano, pudiéndome ayudar, ¿qué hizo? Fue activo. Y él gestionó la situación para que a mí me pudiesen dar una entrevista de trabajo. No el trabajo en sí, pero si bien la posibilidad de siquiera tener una entrevista de trabajo. Sin duda que el Señor en sus propósitos ya lo tenía planificado así y Él tenía ese designio para mi vida. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermanos, y con este testimonio tan lindo? Que cada vez que me lo recuerdo, glorifico al Señor por su amor para con mi vida y doy gracias a mi hermano que no hizo caso omiso, sino que fue activo en la ayuda. También podemos pecar cuando omitimos hacer lo que tenemos que hacer. Y un ejemplo de eso es evangelizar. Ustedes saben, creo que todos los que estamos aquí somos creyentes. Y ustedes saben que cuando estamos delante de una persona que no conoce al Señor, hay algo en nuestro interior que nos dice que predicale, hablale del Salvador. Y muchas veces debemos reconocer que no lo hacemos. Por alguna excusa, porque quizás sentimos vergüenza, porque estamos muy apurados, porque creemos que no se va a convertir. Como si nosotros tuviésemos la posibilidad de convertirlo. Nos olvidamos que el que convierte y el que salva es Dios, no nosotros. O porque no tenemos un folleto en la mano, no podemos compartir el Evangelio. No es así. Y en este mandamiento expreso del Señor de evangelizar, a veces pecamos porque no lo hacemos. Iglesia, debemos despertar con respecto a esto. Debemos predicar a donde andemos, a donde andemos. Hay un ejemplo muy lindo de el pastor Ismael. Él siempre tiene folletos en la billetera. Y va a comprar algo, saca un folleto. Como tiene el folleto en la billetera, saca el folleto y le entrega a la persona que le compra. Y si se da la posibilidad, habla con él y trata de evangelizarlo. Otro hermano que conocí en Rafaela, Gustavo Tabín, ya lo van a conocer, él nos va a venir a visitar. También tiene folletos en el auto, permanentemente, y donde va, folleto, entrega, habla, comparte. Una vez el hermano Evis Carballosa nos contaba su testimonio, su modo de vivir, que es que cuando él va caminando y se encuentra con gente que a veces, esos vendedores ambulantes, le dice, bueno, ¿qué tienes para ofrecerme? Tengo esto, bueno, pero pará. Antes que hables, quiero decirte algo. Yo te voy a dar 5 minutos de mi tiempo a vos, escuchándote. Cuando vos termines, yo quiero que vos me regales 5 minutos de tu tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y bueno, el vendedor le ofrece todo lo que tiene. Cuando termina, ¿qué hace él? Bueno, ahora dame tus 5 minutos. Y evangeliza. Nuestra vida debe ser así, hermanos. La semana pasada, hace una semana, 10 días, fui a visitar a un hermano aquí en la clínica cardiológica. Y cuando fui que es lo que el Señor me puso en el corazón. Mauricio, lleva folletos. Lo primero que hice. Y fui, visité a mi hermano y además entregué folletos a los que estaban ahí. Que el Señor haga su obra con ellos. Ahí en ese folleto está el plan de Dios para la salvación de su pueblo. Hermanos, debemos vivir así. Que el evangelismo no sea una excepción en nuestras vidas, sino que nuestra vida debe ser un estilo de vida evangelística. En el trabajo, en el instituto, en la facultad, en el colectivo, donde andemos. Volvemos al pasaje. Perdón. El pecado es incompatible con el creyente porque es incompatible con la obra de Cristo. Verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él.
¿Qué es, según este versículo, lo que Cristo ha hecho en su pueblo? Quitar nuestros pecados. Fíjense que Juan le está escribiendo a quiénes. A creyentes. No le está escribiendo a inconversos. Por ende, de este versículo podemos entender con claridad que Cristo ha quitado el pecado de los creyentes, no de los inconversos. La obra de Cristo es incompatible con el pecado, por eso debe ser incompatible con nosotros, hermanos. Cristo vino para liberar a su pueblo del gobierno del pecado. Hoy somos libres. Antes éramos esclavos del pecado, dice la palabra de Dios. Expresamente éramos esclavos del pecado. Hoy el Señor nos dio la facultad, tenemos la competencia por la ayuda del Espíritu Santo para que en el momento de ser tentados a pecar, decir ¿qué? No. Y no pecar. Hoy tenemos el poder para no pecar. Antes no, antes éramos esclavos. Hoy somos libres. Y cuando pecamos, lo hacemos sin darnos cuenta o conscientemente, voluntariamente. Hermanos, cuando pecamos hoy, pecamos porque queremos. O pecamos sin darnos cuenta, pero bueno, de eso no podemos decir cuáles son porque lo hacemos inconscientemente. Pero la mayoría de las veces pecamos voluntariamente. Y el Señor vino a rescatarnos, a darnos libertad y a darnos la capacidad, la competencia, el poder para no pecar. Por eso el pecado hoy en nosotros no es una forma de vida, no es un estilo de vida, no es un hábito, sino una excepción. O debería ser así. Vamos a leer un pasaje que fortalece este punto. Está en Romanos capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Qué pasó con nuestro viejo hombre? Fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no servimos más, no somos más siervos del pecado. Porque el pecado ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo estamos para con el pecado nosotros? Muertos. Verso 2. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino la gracia? En ninguna
manera. Ya no estamos bajo el gobierno del pecado. Cristo nos ha liberado. Por eso nuestras vidas deben ser vidas incompatibles con el pecado. Versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y esto, hermanos, es un versículo clave en este pasaje. Dice, todo aquel que permanece en él, ¿qué? No peca. Aquí hay que hacer una aclaración. Aquí esta frase no peca no hace referencia al pecado como caída del cristiano, sino que hace referencia al hábito de pecar. ¿Ah? Podríamos decirlo así. Todo aquel que permanece en él no tiene el hábito de pecar. ¿Se entiende mejor? Todo aquel que tiene el hábito de pecar no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, hermanos, esto debe ser un versículo que traiga luz en nuestras vidas. Porque si usted tiene el hábito de pecar, aquí la palabra de Dios dice que usted no le ha visto ni le ha conocido. Qué fuerte, ¿eh? Qué duro que es, ¿no? Aquella persona que diga que es cristiana y tiene el hábito de pecar, dice la Biblia que no es mentira, que no le conoce, no le ha visto, Dios no le ha salvado, no se ha producido en él la obra de conversión, el milagro de la conversión. No le ha visto ni le ha conocido, dice el pasaje. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y aquí este versículo nos muestra lo que nuestra vida debe ser. El verdadero cristiano ha cambiado el hábito de pecar por el hábito de vivir en justicia y rectitud. Antes vivíamos en pecado. Ahora debemos vivir, o deberíamos vivir, en una vida justa y recta. Y hermanos, viene a mi corazón ese pasaje que dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinémonos. Si verdaderamente somos convertidos y no convencidos. Si no estamos engañados de que somos creyentes cuando nuestros frutos manifiestan otra cosa. Hermano, usted y yo debemos vivir vidas que persiguen la justicia y la rectitud. Versículo 8. Dice, todo lo que no son salvos, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todos los que no son salvos se encuentran bajo la influencia de Satanás. Él es el príncipe de este siglo, dijo el Señor Jesús. Él tiene al mundo bajo su dominio, es el príncipe de la potestad del aire. Y todas aquellas personas que no son parte del pueblo de Dios, adivinen de quién son parte. Del diablo. Todos los que no son salvos se encuentran bajo la influencia de Satanás. Y fíjense cómo Juan aquí compara a estos dos grandes grupos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pero aquí él usa una clave para compararlas. Vamos a descubrirlo. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Qué usa Juan para distinguir estos dos grupos? ¿Usa acaso la manifestación de lo que la persona dice que es? No. ¿Usa acaso alguna remera que la persona pueda ponerse que diga yo soy de Cristo? No. ¿Qué usa Juan para distinguir estos dos grupos de personas? Sus frutos, su vida. Y por eso hoy, hermanos, más que nunca, debemos evangelizar no tan solo al impío, principalmente al inconverso, pero también a los cristianos, entre comillas. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos, entre comillas, que se dicen cristianos pero no conocen al Señor. No son salvos. ¿Por qué? Porque se les ha invitado a que hagan una oración y a través de repetir una oración ellos creen que son salvos. O peor aún, el pastor les dijo, ustedes son salvos por haber repetido esta oración. Y nadie es salvo por repetir una oración, hermanos. Nadie es salvo por repetir una oración. Ni por levantar la mano, ni por llorar, ni por pasar al frente. Y como dice el hermano Samuel Pérez Millos, usted puede levantar las dos manos y hasta los pies. Pero si Dios no hace la obra de salvación, por más que usted repita una oración, usted no es salvo. Y hay muchas personas en las iglesias evangélicas que se van al infierno pensando que son cristianos. ¿Por qué? Porque un día repitieron una oración. Ahora hay algo que aclarar. Es verdad que la manera más directa y más fácil de ir a Dios es a través de una oración. De eso no hay duda. Pero yo me hago referencia a que esa oración preformada, armada, no tiene ningún poder. Nadie es salvo por repetir una oración. Somos salvos cuando Dios nos lleva al arrepentimiento, nos da vida de una manera sobrenatural, porque solo Él puede salvarnos. La salvación es de Jehová. Nos da fe para creer en el Hijo. Y creyendo en Él, se cumple la promesa de Juan 3:36. El que cree en Él tiene vida eterna. El creyente se distingue por sus frutos. Si usted no tiene frutos de un cristiano, si usted no busca al Señor a través de la oración, si usted no tiene el anhelo de leer la palabra, de congregarse, preste atención, porque usted se está yendo al infierno, quizás con mucho conocimiento de teología, pero se está yendo al infierno, porque el Señor no le ha salvado todavía. Clame a Dios por salvación. Ruegue al Padre que no lo deje que se pierda. Y el Señor dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Aquel que venga a mí con un corazón contrito y humillado, como dice el Salmo 51, Jehová no lo desprecia. Jehová no lo desprecia. Y si usted conoce personas que se dicen cristianos, pero no tienen frutos de ser cristianos, clame por ellos. Clame por ellos. Ruegue al Padre por esas personas. Que el Padre pueda salvarles, pueda atraerles al Hijo. Y preste atención para que en el momento oportuno usted pueda evangelizarlos. Estése atento para poder evangelizarles, pero por sobre todo darles testimonio. Predicar con la boca, pero también con la vida. Porque a veces nuestra vida grita tan fuerte que las personas no pueden escuchar lo que nuestra boca dice.
En tercer lugar, hermanos, Cristo vino a destruir las obras del diablo. Eso dice el final del versículo 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice el versículo 9, y en cuarto lugar, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En cuarto lugar, el creyente no practica el pecado porque es incompatible con el ministerio del Espíritu Santo. Dice que el versículo 9 que Dios ha sembrado una semilla, y Juan usa esta analogía, ¿no? Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dios ha sembrado una semilla en nuestro corazón, la nueva naturaleza, el nuevo hombre. Ha salvado nuestras almas. Pueden anotar después para buscarlo en 2 Corintios 5:17. Esta nueva simiente, esta nueva semilla, es la vida de Dios dada a cada uno de nosotros en la salvación. Ahora tenemos vida. Antes estábamos muertos en el pecado. Ahora tenemos vida. Dios ha puesto su semilla en nosotros. Y Él ha prometido en Filipenses 1:6 que aquel que la buena obra empezó, aquel que nos dio vida, va a ser fiel en completarla. Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir. Y este es el proceso de santificación en el que todos estamos y al que hacía mención. Dios va a ir puliendo nuestras vidas a través del transcurso del tiempo, sacando esas cosas que nos estorban, para que cada día seamos iguales, para que cada día nos parezcamos más al Señor Jesús. Y ahora quiero hacerles una exhortación. No resistan a lo que Dios les está mostrando. Y se los digo por experiencia propia, porque yo me he dado cuenta que muchas veces he resistido a lo que Dios estaba tratando de quitar de mi vida. Y no he prestado atención, he hecho caso omiso, he mirado para otro lado cuando Dios estaba marcándome un pecado que debía salir de mi vida. ¿Y saben en qué terminó la historia? En la disciplina de Dios. Dios le va a hablar a usted, me va a hablar a mí, a través de la gente que nos rodea, a través de nuestra esposa, a través de nuestro esposo, a través de algún hermano que nos comparta la palabra, como en esta mañana, a través de la misma palabra cuando usted la lea en su interior, en su intimidad, perdón. Y no debemos resistir a lo que el Señor nos dice, que esto está mal en nuestras vidas. Porque de lo contrario viene la disciplina. Y muchas veces Dios nos humilla y nos avergüenza en público para que aprendamos la lección. Dice el Salmo 23 que el pastor tiene una vara y un cayado, ¿verdad? El cayado, ¿saben para qué es, no? Es para atraer a la ovejita que se va. ¿Y la vara? Para corregirla. Miren, el Señor muchas veces, y si somos verdaderos hijos de Él, Él va a hacer uso de la disciplina cuando somos duros y no queremos obedecerle. Y Él nos va a dar con su vara de la disciplina. Y nos va a traer con su cayado. Y muchas veces Él va a producir tristeza en nuestro corazón. Y cuando usted esté triste y deprimido en su corazón, piense si esto no es la tristeza que habla la palabra de Dios que produce arrepentimiento. ¿Se acuerdan de la carta en Corintios? La tristeza que produce arrepentimiento. Hermanos, yo he sido disciplinado por el Señor. Y puedo decirles que esa tristeza que produce arrepentimiento es muy dolorosa.
Pero cuando nos damos cuenta que es la disciplina del Señor, nos trae alivio, porque sabemos que estamos siendo moldeados por el Señor y corremos a sus pies buscando limpieza, como dice 1 Juan 1:9, buscando reconciliación, buscando comunión. Y eso es lo que debemos hacer. Cuando el Señor nos muestra algo en nuestro carácter, en nuestras vidas, en nuestro accionar, debemos correr a Él. Señor, tú sabes que esto me aleja de ti, que esto lastima el testimonio de tu Hijo, de tu iglesia, que esto está destruyendo mi vida, mi familia. Ayúdame, quítalo de mí, trabaja en mí. Muchas veces yo le llegué a pedir al Señor, Señor, interviene en mi vida. ¿Saben lo que es una intervención? Cuando viene alguien y toma el control por la fuerza o de una manera que no se le puede quitar el control. Señor, toma el control de mi vida de tal forma que yo no pueda tener nada de voluntad. Haz conmigo lo que quieras, Señor, pero hazlo. Hazlo, porque te necesito. Esa debe ser nuestra oración, hermanos. De lo contrario, vamos a ser creyentes que vamos a traer vergüenza a la causa de Cristo. Y pensando en esto, pienso en mi vida y me hago esta pregunta. Cuando el inconverso me ve, ¿a quién ve? ¿Ve a alguien que ama a Cristo y que Cristo resplandece en su vida? ¿O ve a un farsante? Y cuando su vecino, cuando la gente que le rodea en el trabajo le ve, ¿a quién ve? ¿Ve a un mentiroso, a una mentirosa, a un farsante, a una persona falsa que se golpea el pecho el domingo, pero de lunes a sábado se comporta como un demonio? ¿O ve verdaderamente a un cristiano que cuando peca se arrepiente, pide disculpas, sigue adelante, que lucha contra el pecado, que busca la santidad, que busca que el Espíritu Santo desarrolle en él los dones espirituales y los frutos del Espíritu? Hermanos, ¡ay de nosotros! ¡Ay de nosotros! Si traemos vergüenza al Evangelio por nuestras vidas. El Señor nos va a disciplinar. Y amén, que así sea. Que así sea. Para terminar, hermanos, vamos a ver lo último que dice el versículo 9. Dice que porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y esto me hace referencia a que el nuevo nacimiento, a que la salvación de nuestras almas no puede ser revertido. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquel que es nacido de Dios no puede ser quitado de la familia de Dios. Por eso decimos que la salvación no se pierde. Porque aquella obra que Dios comenzó, Él la va a cumplir y la va a terminar. No es que Dios nos salvó y después de un tiempo, cuando pecamos, nos quita su salvación porque hemos pecado. Este versículo derriba esta falsa enseñanza de que la salvación se pierde. Todo lo que es nacido de Dios permanece en Él. Y dice el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fíjense qué fuerte este versículo, pero qué importante. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Usted quiere saber si alguien verdaderamente es cristiano? Aquí está la prueba. Todo aquel que no hace justicia, que no busca una vida de rectitud, que no busca una vida que agrade a Dios y que no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios, hermanos.
No intentemos forzar algo, porque estas dos características, el buscar la justicia, el buscar una vida de rectitud y el amor hacia los hermanos en un verdadero cristiano se da naturalmente. Es verdad que podemos tener diferencias con algún hermano y nos podemos llegar hasta a pelear con algún hermano. Pero el Señor nos llama a tener comunión con todos los hermanos. Si pecamos en este aspecto, debemos pedir perdón, pedir disculpas a nuestro hermano que hemos ofendido y procurar la restauración. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y con este pensamiento terminamos. Amados hermanos, sería muy triste para nosotros que si el Señor viniese en este momento a buscar a su pueblo, o que si hoy partimos a la presencia del Señor, alguno de nosotros no esté allí, porque era un convencido y no un convertido. Yo quiero alentarle a que en esta hora tengamos 5 minutos de meditación interna, personal, para que oremos, podamos examinarnos si somos verdaderamente hijos del Señor. Y si lo somos y vemos que Dios nos está mostrando pecados que debemos rendir a sus pies, llevar cautivos a Él, este es el momento para hacerlo. Si usted necesita una intervención de Dios en su vida, este es el momento para clamar. Así que vamos a hacerlo así. Luego de estos 5 minutos terminamos con una palabra de oración. Que el Señor les bendiga.